Buenas tardes a todas las personas que están a través de la página web de Colfuturo en este momento. Mi nombre es Ángela Sánchez y voy a estar con ustedes en esta presentación sobre el examen de IELTS, examen de sobre conocimientos y también preparación del idioma inglés. El día de hoy en la tarde de hoy está con nosotros Diomedes, que ya en un momento se va a presentar el mismo. Diomedes hace parte de OSI International. También es como una institución de estudios en el exterior que también tiene a cargo la presentación del IELTS. Es uno de los centros en los cuales ustedes podrán tomar este examen. Veo que ya hay bastantes personas en línea. Les recomiendo entonces que estén muy atentos, que aprovechen toda la información que les van a presentar. Y si tienen algunas preguntas, la idea es que hacia el final de la presentación les puedan ir escribiendo en el chat para que Diomedes nos pueda ayudar a responderlas. Entonces, nada, pues estén muy atentos y cualquier cosa que suceda, por favor, lo pueden escribir por el chat. También les recuerdo, por si tienen que irse antes, que esta presentación está siendo grabada en este momento y va a estar en nuestro canal de YouTube. Después la van a poder volver a ver o la van a poder compartir. Creo que sin nada más, Diomedes, muchas gracias por estar aquí, por el espacio y si quieres puedes empezar. Gracias, Ángela. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias nuevamente a Colfuturo. Es un gusto estar nuevamente, como todos los años, con ustedes acá a temprana hora. Digo a temprana hora porque tenemos todavía hasta febrero para empezar a hacer nuestra convocatoria y es muy importante que todos ustedes que nos están viendo y escuchando comiencen a tomar acciones desde ya. Como dijo Ángela, mi nombre es Diomedes, mi apellido es Vivas, no Díaz sino Vivas. Siempre aclaro eso. Colombiano de nacimiento, australiano por adopción. Ya estuve en el sitio que muchos de ustedes están en este momentico. También fui de los que salí del país. Estudié en universidades del extranjero. Estudié en Australian UTS, en la Universidad de New South Wales y en el Australian National University también. Diferentes cosas. Y también supe lo que era sufrir por dejar el inglés para lo último, y de ahí la importancia y la relevancia de los exámenes que evalúan el nivel de inglés para poder tener acceso a esta y a las becas adicionales que pueden tener las universidades y los gobiernos. Entonces, sin más preámbulos, como les decía Ángela, nosotros somos un Official IELTS Test Center en Colombia. Desde el 2005 estamos haciendo el examen IELTS en Colombia también. El examen IELTS es el mismo que hace el Consejo Británico, el mismo que hacemos nosotros en OSI International. Es básicamente lo mismo y adicionalmente a eso, pues también tenemos acuerdos con diferentes instituciones, universidades como la Universidad de Melbourne, New South Wales y Macquarie y otras tantas que ustedes también están considerando para su futuro. Inicialmente vamos a ver algunas cosas relacionadas con el IELTS, ¿sí? Porque es importante que ustedes conozcan de dónde viene y por qué es tan importante, y de pronto a lo último vamos a ver algunos mitos y espero que también podamos atender preguntas. El IELTS lo aceptan más de 10.000 organizaciones en todo el mundo. Normalmente todas las universidades es uno de los exámenes que aceptan como prerequisito para estudiar. Ya estamos llegando a las 3 millones de personas aproximadamente que están haciendo el examen de inglés IELTS en el mundo. Y lo aceptan también los gobiernos, entre otros, de Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra. Y hay muchos sitios donde ustedes pueden hacer el IELTS hoy día. Nosotros tenemos disponibilidad. Esto nos adelantó un poquito. Tenemos disponibilidad para hacer el examen IELTS en Bogotá, sí, en Bogotá, en Medellín, en Cali. En Medellín lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Dafit, lo mismo que en la zona cafetera en Pereira. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Dafit y también allá lo pueden presentar. A ver, que esto no me está funcionando a mí. Qué honroso. Ahí está. Sí. Bueno, ¿por qué es importante el IELTS para ustedes
que están considerando la posibilidad de un crédito beca de Colfuturo, que ha sido tal vez la mejor opción que tienen los estudiantes hoy día para poder cumplir su sueño y su meta de estudiar en el extranjero. El IELTS como evaluación del idioma es importante porque ustedes tienen que demostrar el dominio del inglés para poder acceder a estas becas. Ustedes deben conocer que muchas de las instituciones exigen el examen, incluso en universidades de habla hispana, para poder acceder a los cursos en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá. Es un requisito para aplicar a todos estos tipos de posgrados, y es esencial para poder saber si allá estás cumpliendo con el requisito que debes tener para demostrar la viabilidad en el idioma. Recuerden que hay universidades, que vamos a tocar un poquito más adelante el tema, que piden, ellas son las que deciden qué nivel debes tener, pero en promedio sabemos que están pidiéndoles un 6, 5 o 7 para una maestría o para un doctorado, y que puede cambiar dependiendo de la universidad y dependiendo del programa que ustedes elijan. No es lo mismo de pronto estar en el área de la salud o estar en el área de derecho que de pronto estar en el área de negocios. Y también les sirve para algo muy importante, y por eso los vamos a motivar que no lo dejen para lo último. Lo mismo que el ensayo que ustedes tienen que preparar para Colfuturo es algo en lo que ustedes tienen que estar trabajando desde ya, así como la selección del programa que ustedes quieran hacer. El examen también te va a ayudar a identificar qué áreas tienes que mejorar, porque ustedes saben que son 4 componentes los que tenemos que mirar: el listening, el speaking, el reading y el writing. No sé por qué no nos quiere mover acá bueno, el examen tiene básicamente 2 formatos, ¿sí? El académico y el general. Normalmente para estudiar las universidades les exigen el académico. Hemos encontrado en algunas excepciones que las universidades les piden el general. Ustedes tienen la obligación de revisar con la institución respectiva si deben hacer el académico o el general, pero en el 99% de los casos es el académico. Y también lo utilizan algunas entidades evaluadoras en países para personas que quieren emigrar tienen que presentar el IELTS para efectos de registrarse en la profesión respectiva. Por ejemplo, yo soy contador público colombiano y yo soy contador público australiano también, soy CPA Australia. A nosotros como contadores públicos nos piden 7 en el examen IELTS académico, a los ingenieros les piden el general, pero es la entidad quien determina cuál examen es que ustedes deben hacer, pero normalmente para efectos Colfuturo y para efectos universidades deben hacer el académico. ¿Lo pasas allá? Estamos también ahora con Karen. Karen es la administradora del examen IELTS en OSCE International. También con ella vamos a tener diferentes conceptos. Karen, no sé si quieras reforzar un poquito lo de la parte del académico y el general y del UKVI. Entonces les voy a hablar sobre el examen UKVI. Las personas que estén interesadas en aplicar a alguna universidad en el Reino Unido deben asegurarse con ellos si les exigen el IELTS estándar o el IELTS UKVI. Entonces la diferencia es que el resultado del IELTS UKVI tiene un código adicional, que en llegado caso de que le pidan ese examen y presenten el examen que no es, les van a negar la visa porque ese código lo exigen en el momento de los trámites de visa. Vienen dos códigos para el examen UKVI y un código para el examen estándar, ya sea académico o general. O sea, es importante que las personas que van a aplicar en universidades en el Reino Unido verifiquen si tienen que hacer el IELTS estándar o el IELTS UKVI. Entonces, pues los precios entre los dos varían. El IELTS estándar, tanto acá en papel y en computador, cuesta 634,000 y el examen de IELTS UKVI cuesta 800,800. Ese únicamente se puede inscribir y pagar con tarjeta de crédito, porque ese pago les entra directamente a ellos. Okay. Entonces les voy a dar como las diferencias entre el examen en computador y en papel, pues ya cada uno decide cuál versión le queda más fácil y se siente más cómodo presentarlo. Entonces el listening, cuando es en papel, es en un hotel. El
Es un parlante con un audio para todo el salón, ahí se les pregunta si quieren el volumen más fuerte o no, pero pues es compartido el sonido. En computador el listening es con audífonos, al comienzo hacen como una prueba de sonido y cada uno escoge qué tan fuerte quiere el audio. En el listening les dan 10 minutos cuando es en papel adicionales para transferir respuestas a la hoja de respuestas. En el de computador van escribiendo las respuestas directamente en el computador y al final les dan 2 minutos para revisar todas las respuestas y al final de cada sesión les dan medio minuto. En computador siempre van a tener una hoja de un usuario y una contraseña y un lápiz. Esa hoja la pueden rayar y para escribir lo que necesiten, pero nada de lo que escriban ahí se califica. El sistema va a guardar lo que tienen hasta que se les acaba el tiempo. Para la parte de reading, en el de papel se les da el booklet donde están las lecturas y las preguntas y una hoja de respuestas aparte. Dura los 60 minutos, no tienen tiempo adicional para transferir las respuestas. Cuando es en computador, la pantalla se divide en dos. En el lado derecho están las preguntas, en el lado izquierdo están las lecturas. Pueden subrayar y hacer notas con el clic derecho. Nadie tiene permitido en ninguno de los dos ni ir al baño en los últimos 10 minutos de reading, ni el listening, ni cuando se están dando instrucciones. Si van al baño es tiempo de ustedes. Para la parte de writing, en el de papel se les dan 2 hojas de respuestas, que ahorita les mostramos como un ejemplo de las hojas. Una rojita es para la parte 1, la negra es para la parte 2. Si acaban esas hojas y necesitan más, simplemente levantan la mano y una persona de las que los va a estar cuidando en el examen les entregarán la siguiente hoja para que puedan seguir escribiendo. En el de computador tienen los 2 numeritos en la parte de abajo. Se les van contando el número de palabra, que es como la diferencia más grande con el de papel. Y que en el de papel, si se les ocurre agregar una frase o algo al comienzo, tienen que borrar y hacer espacio para que, pues, poner la frase que quieren. En el de computador simplemente lo agregan y ya. Y los dos siguen manteniendo el speaking con un examinador frente a frente. Entonces el speaking para el examen en computador se realiza el mismo día. Si la parte del computador es en la mañana, el speaking es en la tarde. En el de papel puede ser entre la semana antes, la semana o la siguiente semana después de la parte escrita. Ya se cita a cada candidato 7 días antes del examen. En computador los resultados se demoran entre 5 a 7 días calendario y en papel son 13 días calendario después de la parte escrita. Nosotros estamos ofreciendo el examen en papel en Pereira, Medellín, Cali y Bogotá una vez al mes, en Pereira 2 veces por semestre. Y en computador lo estamos ofreciendo de 3 a 5 veces por semana, dependiendo de la cantidad de inscritos, abrimos más fechas. Karen, yo quiero complementar aquí un poquito porque muchos candidatos siempre nos preguntan que cuál es mejor, que si paper-based, hecho en el papel o hecho en el computador, y realmente la respuesta siempre les decimos es como el candidato se sienta más a gusto. Hay muchas personas que se sienten más a gusto haciéndolo en el computador porque escriben más rápido, otras que prefieren ver lo que están escribiendo. Entonces, lo que ya el candidato quiera tiene la posibilidad de selección. Y lo mismo existe el mito que el uno dura menos que el otro y en realidad duran lo mismo. Los tiempos son básicamente los mismos, pero repetimos, es cuestión de que ustedes escojan. En Bogotá tenemos de martes a sábado horarios para hacerlo en el computador. En Medellín lo hacemos en el papel y muy pronto vamos a comenzar a hacerlo en el computador en las instalaciones de AFIT. Y en Cali también lo estamos haciendo en el papel, lo mismo que en Pereira, en la Universidad de AFIT. Entonces, pues esta presentación son las hojas de respuesta cuando lo presentan en papel. Entonces, la misma hoja de listening es la hoja de reading por el otro lado. Tienen 40 numeritos que son las 40 preguntas. Entonces hay preguntas de A, B, C. A veces los candidatos preguntan que si hay que poner lo que está al frente de la A o solamente la letra. Pueden poner solamente la letra y pues se evitan que vayan a cometer un error de letrear al transferir la respuesta. Entonces solamente la letra, no influye si es mayúscula o minúscula. Y lo mismo para reading, tienen los 40 numeritos para las 40 respuestas. Y en las partes de writing, esa es la hojita roja que les decía para la parte 1 y la negra para la parte 2, que no tienen un límite de hojas, simplemente las hojas que requieran las van solicitando.
solamente que se les entrega cuando ya están finalizando pues cada hoja, no se les da hojas en blanco sin que ya vayan terminando. Es importante que los candidatos se familiaricen con todo este tipo de cositas. Yo pienso que nosotros podemos dejar la presentación también aquí en Colfuturo para los que estén interesados y puedan familiarizarse más, y de pronto también entrar a la página de nosotros y a IELTS Essentials para que puedan hacer ejercicios. Hay muchos ejercicios en YouTube y otras cosas. Bueno. Entonces esto es súper importante para las personas que no tienen la letra muy clara, pues la recomendación es que lo presenten en el computador. Excelente, sí. Porque en el script y lo que IELTS dice es que clear handwriting is important. Entonces, súper importante que la letra sea clara y legible para el examinador. Vale. Nosotros también hacemos unos simulacros que después hablaremos también de ello, para que los estudiantes se familiaricen antes de presentar el examen. No asuman que porque tienen inglés ya están listos para presentar el examen. Es importante hacer ejercicios y contactar a los que conocemos un poquito de esto. Entonces, dentro de los beneficios que mencionaba Karen de hacerlo en el computador está que el resultado es solo entre 3 y 7 días, mientras que en paper-based son 2 semanas. Muy importante para todos los candidatos que están aspirando a Colfuturo. Por favor, no lo dejen para lo último. Tienen que hacerlo con suficiente anticipación, porque también en esos últimos días puede que los cupos se llenen un poquito más. Otra de las ventajas que a veces nos preguntan, por ejemplo, diferencias con el TOEFL, que es otro examen que ustedes también pueden presentar. ¿Qué diferencias hay? Yo digo que en calidad lo mismo, en lo que evalúan es lo mismo, ¿sí? No puede hablar uno que uno es más difícil que el otro. Normalmente las personas al que le va bien en el IELTS dice que es mejor el IELTS y viceversa. Que le va mejor en el TOEFL dice que es mejor el TOEFL. Eso va en la selección de cada uno de ustedes. El examen uno no lo pasa haciéndolo más veces, sino preparándose mejor y estudiando más. Otra de las ventajas en el IELTS y en hecho en el computador es que el speaking continúa siendo face to face, es con un examinador en nuestras oficinas o en el caso de Medellín en la Universidad de Dafit, con un examinador que está calificado por nosotros o por el British Council o por nosotros para presentar y para calificar el examen, pero es face to face y normalmente los estudiantes dicen que se sienten más cómodos en una entrevista cuando están con una persona al frente. Lo que mencionábamos antes, el contenido, los tiempos, los tipos de preguntas y la forma de evaluarlo continúa siendo la misma, así sea paper-based o sea en el computador. Otra de las grandes ventajas es que hay más disponibilidad y los grupos son muy pequeños. Por ejemplo, en las oficinas de nosotros en OSI tenemos una sala disponible para 10 candidatos por sesión. Eso hace que el proceso de registro, por ejemplo, sea muy ágil. No es demorado, es cuestión de minutos, no tienen que estar 1 o 2 horas antes. No obstante, siempre recomendamos que lleguen media hora, 45 minutos antes. Recuerden, en el caso de Bogotá, todos a veces sufrimos por el tráfico, entonces es importante que lleguen a tiempo. Entonces, les repito, tenemos sesiones de martes a sábado. Karen lo mencionaba, si fuera necesario y hay una serie de estudiantes o candidatos que quieren hacerlo un domingo o quieren hacerlo en la noche, estamos abiertos a hacerlo de acuerdo con las necesidades de los candidatos de Colfuturo, ¿sí? Otra ventaja es que cuando lo están haciendo en el computador automáticamente va contando el número de palabras que ustedes han escrito. Recuerden que Task 1 tiene un límite, Task 2 de pronto no tiene límite, pero sí tiene un mínimo. Tiene un mínimo. Les mencionaba, pues en sesiones de 10 todo fluye muy rápido. Normalmente el examen es por la mañana y la entrevista es por la tarde o viceversa. Y para el listening, que a veces mucha gente se queja en el listening, pues tenemos los audífonos, que le facilita mucho a la gente también el proceso y se sienten de una forma u otra muchísimo más cómodos. Bueno, aquí les voy a hablar como de la estructura del examen. Entonces, el listening dura aproximadamente 30 minutos, son 40 preguntas, están agrupadas de a 10 preguntas, que son 4 sesiones. Entonces, el audio les va a ir dando las instrucciones. Para los que lo presentan en papel,
Hasta que el audio no les diga que pueden abrir el booklet, no lo abran porque pues ya se están adelantando al resto de personas y no están siguiendo las instrucciones. En cuanto al computador, pues el audio empieza, ya tienen las 10 primeras preguntas ahí. Todo es ponerle cuidado a las instrucciones, que si les dicen sesión 2, pues ustedes ya pueden pasar a la siguiente parte para que no pierdan como algún pedazo del audio. En la parte de reading, tanto académico como general, tienen 60 minutos de 40 preguntas. Las lecturas académicas son sacadas de libros, investigaciones, estudios. Las lecturas generales son sacadas de revistas, periódicos, algo más cotidiano. No es que un examen sea más fácil que otro, porque no es lo mismo la cantidad de preguntas que quedan bien en el académico, no equivale a lo mismo a la cantidad de preguntas generales. Doy un ejemplo, digamos que en el académico les quedaron bien 25 preguntas, eso puede equivaler a un 6.5, en el general las 25 preguntas pueden equivaler a un 5.5. Entonces están evaluando un nivel de inglés, no una lectura solamente. En la parte de writing, en el académico les van a poner un gráfico, un diagrama, un mapa. Entonces, en la primera parte tienen que gastar, lo recomendable son 20 minutos, les van a pedir 150 palabras. En la segunda parte del académico les van a dar una frase, les van a decir que ustedes están de acuerdo o no, que den ejemplos, argumentos, todo siempre como con una estructura, con una conclusión. Y en la parte del general, en la primera parte, que es lo recomendable 20 minutos, les van a pedir que hagan una carta. Ahí les dicen como a su vecino o a su amigo, diciéndole que gracias por algo. Les van a dar como las indicaciones de lo que tiene que ir en la carta. Y la segunda parte es lo mismo, les van a dar como un tema y ustedes tienen que dar su opinión, argumentos, si están a favor o no. Y el speaking dura entre 11 y 14 minutos, está compuesto de 3 partes. Como les decíamos antes, es con un examinador frente a frente. Para todos los componentes es súper importante que lean como las instrucciones que les enviamos en el momento de la citación, porque ustedes llegan y nosotros los vamos a registrar como no pueden ingresar billetera, no pueden ingresar bolso, por favor no apaguen el celular, por favor se quitan el reloj, por favor sin buzos con letreros en inglés o buzos con capota, y eso genera nervios entre ustedes. Entonces, como leer las instrucciones para que lleguen preparados y pues llevar las cosas solamente necesarias. Al examen solamente pueden ingresar el documento con el que se registran, una botella de agua transparente, lápiz, borrador y sacapuntas. No pueden ingresar portamina, resaltador, nada por el estilo. Entonces, nada electrónico, que es como lo más importante para la seguridad del examen. Entonces, todo eso es como importante para que no lleguen asustados al speaking o a la otra parte del examen. Bueno, complemento un poquito algunas cositas que nosotros hemos aprendido durante estos 15 años haciendo el examen IELTS aquí en Colombia. Y son de pronto algunas recomendaciones generales que les damos cuando se inscriben con nosotros y van a la oficina. Y también realizamos unos workshops o simulacros que son un poquito más amplios que lo que podemos hablar en esta charla. Pero miren, por ejemplo, en el listening a veces es no perder el hilo. Es seguir muy bien atentos, concentrados en lo que están hablando las personas que están conversando dentro del listening. Recuerden también que es importante, ¿cierto, Karen?, que contesten todas las preguntas, ¿cierto? Sí. No dejen preguntas en blanco, ¿cierto? Entonces, el listening y reading no pierden puntos por respuestas malas, entonces tratar de contestar todas las preguntas, no dejar No a respuestas. Pinocho, pero según lo que hayan entendido en cada uno de los pasajes y en el escucha, pero es importante que contesten todo, y por eso también es muy importante en todos los componentes, muchachos y muchachas, manejar el tiempo. Por ejemplo, en el writing normalmente nos dicen tienen 20 minutos para task 1 y tienen 40 minutos para task 2, y normalmente por los nervios, como mencionaba Karen, podemos hacer lo contrario, nos demoramos 40 minutos en task 1 y dejamos nada más 20 minutos a task 2, y task 2 creo que tiene un peso más importante en la calificación que task 1. Entonces aprendan a manejar el tiempo, que eso es lo que también lleva a nervios. El reading, normalmente todo está muy organizado, en orden, no son textos que son difíciles de comprender.
Obviamente, por eso es una medición de su nivel de inglés, va a estar acorde con el vocabulario que ustedes conozcan, no va a haber ninguna terminología pues que uno no pueda decir que la malinterprete. El writing, aquí sí que voy a insistir, las estadísticas no mienten. Hemos tenido personas de 9 en el listening, de 9 en el reading, de 9 en el speaking, pero no, hasta ahora que yo recuerdo no he visto un 9 en el writing, incluso para nativos. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvidan las técnicas y las reglas de escritura, como por ejemplo algo simple, la puntuación. La puntuación es importante porque una coma puede cambiar todo el sentido de una frase. Párrafos cortos, frases cortas bien desarrolladas. Normalmente nosotros somos mucho de dar vueltas y vueltas y vueltas y no ir directo al grano. Si por ejemplo en el writing en task 1 hay una gráfica y les dicen describe, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Describe. Si les dice compare, pues eso es lo que tienen que hacer, compare. Lo que pasa es que a veces nosotros en Colombia, por querer hacer más, hacemos menos. Y cuando les dicen, por ejemplo, describe the main areas of the graph, o lo que sea, lo que resalte la gráfica, el colombiano de pronto describe, analiza, compara, critica, saca conclusiones y hace recomendaciones, cuando la instrucción es describe. Es muy importante que en cada una de las partes del examen ustedes sigan las instrucciones, al igual que como decía Karen, las instrucciones para ingresar al examen y durante el examen, por ejemplo, que a los finales de los 10 minutos no pueden pedir permiso para ir al baño, que para el listening en el paper base tienen 10 minutos para pasar las respuestas, en el reading no, y que para el listening en el computer base lo van haciendo, pero es el mismo tiempo porque les van dando el mismo tiempo. En speaking, nosotros vemos cuando llegan los muchachos allá a hacer el examen, y es normal, pues yo pienso que a todos nos pueden asustar los exámenes, ¿cierto? Entonces los nervios a veces hacen que la gente con el pánico pues pierda de pronto su fluidez o de pronto no escuche lo que les está preguntando el examinador. Una de las recomendaciones que les damos es lleguen relajados, lleguen antes de tiempo. Los examinadores están haciendo su función, que es evaluar el nivel de inglés que ustedes tienen. Ellos tienen que seguir unas reglas, todo queda grabado, están monitoreados. Entonces ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos en los cuales ustedes no deben tener ningún problema. ¿Qué recomendaciones muy sencillas les estoy dando en este momentico? Hombre, cuando les estén calificando, recuerden que no les van a calificar la velocidad con que ustedes hablen. O notamos que en ocasiones algunos estudiantes por tratar de hablar rápido se confunden o pierden la pronunciación. La pronunciación es importante, sí, la pronunciación es importante. Lo que no es relevante es el acento, porque muchos de nosotros, como por ejemplo en mi caso, pues yo tengo un acento colombiano, un acento latino para muchas palabras y para muchos sonidos que de pronto nosotros no podemos tener. Entonces, recomendaciones para el speaking: llegar a tiempo, ser fluidos, contestar lo que les pregunten y siempre complementarlo. No es únicamente a veces un sí o un no, de acuerdo, sino que escuchen bien la pregunta para que ustedes en el momento que tengan que contestar y el evaluador tenga que ver la fluidez que ustedes tienen, entonces lo puedan hacer. Aquí enseguida estábamos viendo los criterios, por ejemplo, de evaluación que normalmente ellos siguen. Para el speaking, por ejemplo, tiene un 25% cada uno de estos componentes, que eso es la fluidez con que ustedes hablen y la coherencia. Obviamente también sus recursos léxicos, el vocabulario que tengan. Obviamente también hay parte gramatical, ¿sí? Y lógicamente la pronunciación, como les mencionaba. Cada uno tiene un peso aproximadamente de 25%. En el writing es también, miren lo que dice ahí la parte primera, el 25% es task achievement, o sea, contestaron realmente ya realmente lo que le preguntaron. Coherencia y cohesión, que haya coherencia en cohesión en lo que ustedes están mencionando. Lógicamente el vocabulario también que ustedes tengan, utilizar un vocabulario amplio. Recuerde que así como en español hay muchas formas de decir las cosas, y eso es lo que ustedes tienen que comenzar a practicar en casa. Y lógicamente la parte gramática. Miren, insisto mucho
en la parte de hacer oraciones concretas, cortas, no tan largas. Nosotros somos mucho de frases muy largas y de párrafos también muy extensos. Una idea detrás de la otra, ¿sí? En el speaking se me olvidó también mencionar algo muy, muy importante, y a veces utilizamos ejemplos con las mismas circunstancias que hemos visto en estudiantes, que un estudiante de pronto nos comenta que de pronto en una de los ejercicios o que le preguntaron que cuál era su película favorita y por qué. Entonces resulta que el estudiante o el candidato dice, me rajaron, pues porque es que yo nunca voy a cine, yo no soy cineasta. Y yo digo, pues eso es lo que tienes que contestar. Yo le decía, en un caso de esos yo le contesto al examinador sin decirle mentiras ni nada, pero o me monto yo una película que el examinador nunca ha visto, ¿cierto? Y puedo decir, el colombiano que aprobó el IELTS y me inventé la película. Pero estoy hablando de una película y digo por qué me gustó y todo lo demás. O yo puedo decir, hombre, yo sinceramente no soy cineasta, yo no voy a cine, por tanto realmente no tengo ninguna película favorita. No obstante, lo favorito para mí es leer libros, leer revistas. El libro favorito que me he leído es este y sigo complementando y estoy utilizando conectores, estoy utilizando presente, pasado, futuro, que eso es lo que están buscando los examinadores, que uno tenga fluidez. Pero no necesariamente porque yo no tengo algo, no puedo contestar. O sea, no es una mentira realmente, pero yo puedo inventar cosas. Si a mí me preguntan de flores, pues yo no sé mucho de flores, pero yo puedo decir la única que me sé que es la margarita y empiezo a hablar de la margarita y pare de contar. Pero lo importante es utilizar un léxico, como ven ahí, fluidez, una buena pronunciación, y ese tipo de cosas son las que nos pueden llevar a tener éxito. Entonces, como tal, el examinador ni en speaking ni en writing le va a calificar si usted está diciendo la verdad o mentiras. Entonces, digamos, para el caso de la película, usted puede inventarse que su película favorita es La Silla y empezar a hablar de esa película que el examinador no conoce, tanto en el speaking como en el writing. Entonces, que en el writing, que cuál es la fiesta más importante de su país. Ustedes pueden decir que la fiesta de las nubes, nadie le va a decir que no, que ni existe nada. O no existe. Sí, solamente van a evaluar como lo que está aquí. Entonces, súper importante que no se queden pues callados o no escriban cosas porque no tienen algo en especial a esa respuesta. Lo importante es que haya coherencia y cohesión también en lo que están diciendo, obviamente, ¿cierto? Sí, en cuanto al speaking, el examinador va a tratar de hacerle preguntas sobre la respuesta que ya dio, entonces no quedarse como dando vueltas en la misma respuesta, sino tratar de darle más vocabulario, más palabras para que él pueda como aumentar el nivel en la calificación. Una recomendación, Karen, que yo normalmente les doy en la oficina es, hagan de cuenta que ustedes acaban de conocer a una persona y es una conversación informal. Solo que la persona lo primero que le va a preguntar de pronto es el nombre, que qué hace, si estudia, si trabaja, dónde vive, lo que sea. Hagan de cuenta que es una conversación de una persona que acaban de conocer, solo que esa persona les está preguntando a ustedes en ese momento una serie de temas que van a ser muy sencillos. Bueno, una parte muy importante que sigue en este momentico, ¿sí? Una parte muy importante que sigue en este momento es lo relacionado con mitos y también con algo que ustedes tienen que tener muy claro, ¿sí? Y es la interpretación de los scores. En la presentación que les vamos a dejar, ahí está desde la banda 0 hasta la 9. Ustedes deben estar en el nivel 7. Es lo ideal. Lo digo por mi propia experiencia, muchachos y muchachas. Cuando yo empecé mi maestría, a pesar de que estaba bien en el inglés, cuando llegué a clase, me encontré con un problema de no conocer mucho el lenguaje técnico de los negocios y de las finanzas en Australia. Entonces me tocó salir a leer de quién era Alan Bond, quién era Kerry Packard, o sea, quién era Julio Mario Santo Domingo, quién era Ardila Lule, qué negocios tenía, qué empresas tenían, qué casos habían sucedido de negocios, empezar a leer muchas cosas. Entonces es importante que no solo ustedes tengan un buen nivel de IELTS para el programa que van a hacer, sino que ustedes también se familiaricen mucho con el texto técnico de lo que ustedes vayan a estudiar. Ahora bien, aquí en esta gráfica ustedes van a ver que tenemos una comparación con el marco común europeo. La mayoría de ustedes como mínimo van a tener 6.5. No obstante,
Ángela, hemos visto que en algunas universidades, por ejemplo en Italia, les piden 5.5 nada más en el IELTS para efectuar la maestría. Recuerden, nosotros, OS International, como Official IELTS Test Center, no establecemos los requerimientos, ni Colfuturo tampoco es que los establezca. Para el IELTS los establece es la universidad o la institución a la que ustedes vayan a estudiar y la misma facultad. Hay facultades de derecho que te pueden pedir 8 en el IELTS, depende del país, depende de la universidad. Y muchos de pronto han hecho cursos aquí en Colombia y cuando nosotros vamos a ferias, es el problema más grande que encontramos, es la falla y de pronto el nivel de inglés bajo que puedan tener los candidatos. Y muchos candidatos, por decir algo, nos dicen, yo estoy en un B2 porque estoy haciendo un curso en X o Y institución y me dieron un certificado que soy B2. Pero si ustedes miran la gráfica, ustedes ven que B2 está más o menos entre un 5.5 y un 6.5. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque pueda que ustedes hablen mucho y tengan un 7, un 7.5 en el IELTS, pero pueda que tengan 5.5 en el writing. Y recuerden que para estudiar necesitamos prácticamente los 4 componentes y en la mayoría de maestrías, por decir algo, un ejemplo, si de pronto la universidad te dice, listo, necesitas 6.5 en el IELTS y que ninguna banda esté por debajo de 6. En el caso de esta persona que menciono, si tiene 7.5 en el speaking y tiene 5.5 en el writing, seguramente la universidad no le va a dar una full offer, sino que le va a dar una carta condicionada a que cumpla con el requisito del examen y posiblemente lo va a tener que hacer otra vez. De ahí que nosotros por eso siempre recomendamos prepárense, estudien antes de hacer el examen, no asuman que porque ya tienen el inglés están preparados. Entonces, en términos generales, ¿qué nos ha dicho la experiencia? Por ejemplo, si ustedes van a estudiar una maestría en donde les están pidiendo 6.5 en el examen, y ustedes tienen 6.5 y ninguna banda por debajo de 6, seguramente la universidad los va a aceptar sin ninguna condición. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ser B2 y pueden tener 6. En esos casos, en la mayoría de universidades que nosotros manejamos, por ejemplo de Australia y Nueva Zelanda, les dicen, listo, si usted saca 6, venga con nosotros, le damos una carta completa, pero primero tome 10 semanas de inglés, cuando han sacado nada más 6 en el IELTS y si lo que les requieren es 6.5. Si ustedes han sacado 5.5, les van a decir 20 semanas y así sucesivamente. En otras palabras, ellos tienen medido que aproximadamente en promedio yo podría subirme nivel de inglés en 0.5 en el IELTS después de estudiar 10 semanas en país anglosajón y eso sí, estudio entre 20 y 25 horas a la semana y como digo siempre en mis charlas, también si estoy desayunando, almorzando y comiendo en inglés. Porque vemos que muchos colombianos se van a estudiar inglés al extranjero, ¿sí? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, pero se juntan mucho con los latinos en general y se olvidan que lo que fueron fue a practicarlo y a vivirlo y se demoran más de lo esperado. Pero para que ustedes se formen bien la idea, en promedio tengo que estudiar 10 semanas para subir 0.5 mi nivel. Recuerden además una cosa muy importante, entre mejor nivel de inglés ustedes tengan, obviamente mejor va a ser su desempeño. Yo recuerdo el temor que me daba cuando tenía que hacer mis presentaciones en inglés en frente de todos mis compañeros de trabajo. También recuerdo que tenía que devorar muchos libros y leer bastante y tenía que tener muchas habilidades de lectura porque era mucho lo que me podían para leer en mi maestría en business, en finanzas y contabilidad. Y fuera eso, ahí no paraba el asunto. Vienen writing skills, teníamos que presentar ensayos. En ese caso, por ejemplo, ustedes mismos van a tener que presentar un ensayo a Colfuturo para poder entrar dentro de un buen programa. Ustedes ven que está bastante competido y que es de lo mejor que tenemos en Colombia. Entonces tienen que preparar un buen ensayo. Colfuturo tiene unas guías, sigan las instrucciones. Y en ese writing ustedes están fallando mucho. Entonces los invitamos a que lo practiquen mucho y que tengan en cuenta que no es que yo voy a estudiar 2 horas o 4 horas a la semana y voy a estudiar un mes y voy a subir mi nivel de 5.5 a 6 o a 7. Eso toma tiempo, el inglés es más complicado de lo que uno piensa. Entonces, esta tablita es muy importante para nosotros que ustedes la conozcan, para que sepan y desde ya, por eso la invitación es a que lo hagan desde lo más pronto posible y no lo dejen para febrero.
sino que dejen con anticipación establecido en qué nivel de inglés están ustedes realmente a través del IELTS para saber qué tienen que hacer. Porque hay universidades que les permiten estudiar 10, 20 o 30 semanas o 40 semanas antes de comenzar la maestría. Pero no esperen hasta el final, asegúrense qué nivel está. Entonces, Ángela, yo a veces les decía a las personas también, mire, si usted es una persona que está en A2, que es más o menos un 4, ¿cierto? Ya sabe que para llegar a 105 va a necesitar 10, 20, 30, 40, 50 semanas, un año de estudios de inglés, viviendo y desayunando en inglés. Entonces no piensen que lo van a hacer en un periodo más corto de tiempo. Ahora bien, otra cuestión que les decimos para los que necesitan mejorar el inglés y puedan entrar a competir y a poder aspirar con bastante fortaleza en un crédito beca de Colfuturo, es que todos tenemos que admitir que tenemos diferentes habilidades para los idiomas. Entonces, dependiendo de mis habilidades, tengo que conocer también mis fortalezas y mis debilidades, e inicialmente el IELTS les va a servir para eso. Ojalá todos lo pasaran en su primer intento, pero normalmente el colombiano lo hace, no saca la calificación que necesita y después es que viene a estudiar para el examen. Hay cursos en línea, hay muchas páginas web, las hay gratis, las hay que cuestan, hay de todo. Lo único que les decimos es no se confíen, sino que asegúrense que tienen bien el nivel necesario. Esta es una muestra de lo que contiene, ¿sí? Cómo sale el examen de inglés. Muchachos, esto tiene bastantes controles de seguridad y por eso el IELTS es uno de los exámenes más confiables en el mundo. Hay muchas formas de comprobar y la mayoría de universidades pueden chequear en línea sus resultados. No se vayan a dejar engañar, que ustedes saben que hay mucha gente que dice que compra, que vende. No se vayan a dejar engañar en esto. Por favor, es una advertencia muy importante. Con el Test Report Form, el TRF número que es único de ustedes, nosotros y cualquier institución puede verificar específicamente que son ustedes y que esa fue la nota que ustedes sacaron. Eso no lo pueden cambiar en el sistema. Tengan entonces en cuenta estos tipos de seguridades para que ustedes sepan también y estén tranquilos que es un examen demasiado confiable, ¿sí? Y que es exageradamente aceptado en todo el mundo. Hay una serie de mitos que, y ustedes, no sé si tengamos preguntas más adelante, que escuchamos nosotros también de parte de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que vienen a veces de Canadá, de Australia o Nueva Zelanda y lo han hecho en estos países y lo vienen a hacer acá porque les han dicho que en Colombia es más fácil. Falso. El examen es igual en todas partes del mundo. Lo hagan ustedes en Vancouver, en Toronto, en Montreal, en Londres, en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, en Auckland, donde quiera, en Barcelona, donde quiera que haya un Official IELTS Test Center, ¿sí? El examen es el mismo, las evaluaciones son los mismos, los examinadores siguen lo mismo. Lo que sucede en el caso de los colombianos que les he dicho es que a veces se vienen acá y como están en su país, se sienten jugando de local y pueden sentirse un poquito más cómodos. Pero no hay diferencia entre Bogotá, Cali, Medellín, Sydney, Auckland, lo que sea. El examen es igual, es igual. Otro de los mitos que nos dicen es que es solo acento británico. No. En el examen ustedes pueden escuchar acento británico, acento americano, acento canadiense, acento australiano, acento neozelandés. Lo que sí les aseguro que cualquier acento que ustedes escuchen es un acento claro. Las personas que ustedes van a estar escuchando durante el examen son personas que hablan muy claro, que se entiende muy bien todo lo que están diciendo, no utilizan jerga, sino el lenguaje común como estamos utilizando en esta conversación, que yo estoy seguro que si esta conversación la ven en México, la ven en Lima, la ven en Buenos Aires, la deben entender porque estamos hablando en español común, no estamos utilizando ningún tipo de jerga. Entonces el inglés es general y por eso de ahí viene su sigla, International English Language Testing System, y que es el inglés que ustedes van a vivir, porque cuando ustedes salen al extranjero van a estudiar con personas de diferentes nacionalidades. En mi caso, pues yo estudié con australianos,
con británicos, con neozelandeses, con chinos, con filipinos, con coreanos, con japoneses. En una universidad normalmente de estas internacionales a las que ustedes van, ustedes pueden encontrarse tranquilamente más de 100 nacionalidades. Entonces pueden encontrar 100 acentos diferentes. Otro de los mitos que crean los estudiantes es que el speaking es más difícil con un examinador nativo, o sea, uno británico o uno canadiense, lo que sea. No, nosotros tenemos examinadores británicos, irlandeses, colombianos, ¿de qué otra nacionalidad tenemos? Australianos, pero todos son certificados por IDP, IELTS Australia, por el British Council o por el British Council. Estos son los dueños del IELTS, el British Council, IDP, IELTS Australia, que somos nosotros aquí en Colombia. Nosotros estamos aquí con la licencia de IDP, IELTS Australia, y Cambridge Assessment English, que son los que se encargan del desarrollo del examen. Ellos son los 3 dueños del examen. Entonces esto también es un mito. La mayoría de personas llama a preguntar que si es el mismo examen del British, que si emite el mismo resultado. Entonces, como dice Diomedes, son 3 dueños. El Cambridge, que es el que hace el examen, y nosotros, el British IDP, somos los que lo ejecutamos. Entonces, como tal, el examen es el mismo. Los examinadores todos están certificados y son monitoreados para calificar igual. Entonces, no es que uno sea más fácil que el otro o alguna diferencia en especial, es el mismo examen. Exacto. Y lo que les he venido mencionando durante la charla, que si tienes un buen nivel de inglés no es necesario prepararse. Siempre hay que prepararse para un examen, muchachos y muchachas. No lo dejen a la suerte. No es que el examen tenga trucos. No es que nosotros les estemos dando o enseñando los trucos. No, es que hay que prepararse porque la escritura sí tiene unas reglas. El contestar las preguntas tiene también unos protocolos y unas reglas que le deben demostrar al examinador que realmente yo entendí lo que me están preguntando. Entonces, es importante que ustedes se preparen a través de las redes sociales. En YouTube hay muchos ejemplos. Nosotros con IDP tenemos IDP IELTS Essentials, que hay muchos ejemplos, ejercicios y todo lo demás. También tenemos cursos de preparación en línea y tenemos un seminario taller de preparación. No sé si vamos a hablar más adelante o de una vez de esto. ¿Sí? Y que el IELTS no es válido para estudiar en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido estudiantes que van a Estados Unidos y le escribimos a la universidad y nos dice sí, también aceptamos el IELTS. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que lo acepten las universidades o las instituciones a las que ustedes vayan a estudiar. ¿Por qué hacer el IELTS con OSCE International como Official Test Center? Bueno, tenemos una serie de valores agregados que queremos compartir con ustedes. Uno es que nosotros le estamos acompañando y asesorando en la aplicación a la universidad y al crédito beca de Colfuturo. Si aplican a una de nuestras universidades, que vamos a ver más adelante también, les podemos orientar y les podemos guiar. Ojo, no cobramos absolutamente nada. En la oficina nadie les puede recibir dinero. Si el examen IELTS, como lo mencionó Karen, vale 634,000 pesos, los pagos normalmente es en línea. Entonces no tienen que pagar en efectivo, ¿cierto? Pero toda la orientación y asesoría que nosotros les demos, si quieren aplicar a un programa específico en una de nuestras universidades como Melbourne, Monash, Auckland, entre otras, pues nosotros les vamos a ayudar. Yo personalmente este año guié a varias personas en la consecución, en la escritura del ensayo. Guiar no significa hacer, muchachos, y quiero que eso quede muy claro. En algunas ocasiones, cuando me mandaron los ensayos a tiempo, tuve que decirles, do it again, vuélvanlo a hacer. Porque en el criterio mío, cuando yo veo las guías que tiene Colfuturo, los ensayos no cumplían con los requisitos o con los objetivos que el evaluador de Colfuturo seguramente iba. Mira, yo no conozco los evaluadores de Colfuturo, pero si ellos dan unas instrucciones y les están dando las guías, es lo mismo que para el examen síganas. Entonces nosotros los vamos a orientar y a ayudar en este proceso que es diferente de hacer. Bueno, hemos también durante estos 15 años promovido mucho, porque creemos en todo lo que hace Colfuturo, los beneficios que han recibido miles de colombianos para poder cumplir su sueño y su meta de estudiar en el exterior. Entonces, eso les mencionaba, vamos a hacerles sugerencias para el ensayo, pero si lo hacen con tiempo. Cuando ustedes hacen el seminario taller de preparación que nosotros tenemos, que es solo de 2 semanas. ¿Por qué lo hacemos de 2 semanas? Porque normalmente lo dejamos para lo último, entonces lo hacemos intensivo.
En 2 semanas nosotros preparamos en Bogotá, Medellín y Cali para el IELTS, ¿sí? Y normalmente el seminario en Bogotá tiene un costo de 1.200.000 pesos. Les vamos a dar más del 50% de beca. Ojo, Ángela, también para que lo tengan en cuenta. Para que se preparen antes del 31 de octubre, va a quedar en 500.000 pesos nada más. Son 34 horas de clase que significan más o menos 42 horas cátedra porque son horas. Ojo, las clases son en inglés y únicamente en inglés. El profesor no les va a hablar en español. O sea que a personas que tengan por debajo de 5.5 o 5 el IELTS, no se los recomendamos porque van a quedar perdidos. Pero esto es algo muy especial que vamos a hacer para los candidatos de Colfuturo porque queremos colaborar. Y adicionalmente a eso, que no está aquí en la presentación, por ejemplo, si una persona aplica a la Universidad de Melbourne, hace el IELTS con nosotros y hace el proceso con la Universidad de Melbourne a través de nosotros, que igual como representantes de estas universidades no vamos a cobrar nada, no pedimos depósitos, es como si ustedes estuvieran en la oficina de la universidad. Nosotros tenemos que verificar que ustedes cumplen con los requisitos que les exige la Universidad de Melbourne, la Universidad de Macquarie, la Universidad de QUT, Curtin y todas estas universidades que tienen acuerdo con Colfuturo que nosotros también representamos. ¿Sí? Cuando ya les salga la visa, les vamos a reembolsar el valor del examen IELTS como para ayuda para los candidatos de Colfuturo que apliquen a una de nuestras universidades. Bueno, la visa también es importante. Si ustedes necesitan la visa para Australia, para Canadá, para Nueva Zelanda, que es donde más tenemos universidades, y hacen el proceso a través de nosotros, nosotros vamos a revisar todos los papeles. No vamos a mandar los papeles de la visa hasta tanto no estemos seguros que ustedes cumplen con todos los requisitos. Se me olvidó también mencionar que normalmente también tienen que hacer un ensayo para la aplicación a la universidad. Un statement of purpose normalmente lo llaman, ¿sí? En donde ustedes tienen que decir por qué pueden estar calificados o no para tomar la maestría o el doctorado. Nos fascina tener los estudiantes que van con doctorado a estas universidades. Yo personalmente soy el que estoy haciendo este trabajo en OSI y por eso les pido a todos que lo hagan con suficiente anticipación para que si tenemos que corregir o cambiar lo hagamos. Les ayudamos también a organizar su presupuesto, porque en algunos casos pueda que los $50,000 americanos les alcance como pueda que en otros no. Les vamos a hablar de opciones de alojamiento, dónde es vivir mejor, donde de pronto puede ser más económico. Recuerden también que en algunos de estos países, cuando ustedes van a estudiar una maestría, ojo, sin perder el objetivo, recuerden que ustedes van a estudiar, no a trabajar. Recuerden que cuando ustedes van a hacer una maestría o doctorado, pueden trabajar en algunos de estos países medio tiempo. Y en algunos de estos países, si van a hacer doctorado, les permiten trabajar tiempo completo, si les queda tiempo, siempre les digo yo, porque los de doctorado van a hacer unas investigaciones y eso les va a abarcar demasiado tiempo. Entonces también los vamos a orientar en qué posibilidades tienen de consecución de trabajo. Orientar no significa conseguir. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes aplicaran a UTS en Sydney, tiene también acuerdo con Colfuturo y unas becas especiales, descuentos especiales. Nosotros los vamos a orientar en la consecución de trabajo UTS también, pero no es que les vayamos a conseguir el trabajo. Ni los gobiernos, ni Colfuturo, ni OSI International, ni la universidad les va a garantizar el trabajo. Si ya lo tienen ustedes porque lo consiguieron de acá, es otra cosa, pero los vamos a orientar sobre eso. Tal vez lo mencionábamos antes, también ocasionalmente venimos a Colfuturo y hacemos simulacros de listening y reading sin costo alguno que nos manda Cambridge para hacerlo para ustedes. También los hacemos en Medellín, los hemos hecho en Pereira, en Cali, también lo hemos hecho en colegios, en universidades. Creo que hace poquito hicimos un simulacro en La Sabana. También no tiene ningún costo para que ustedes se familiaricen con las técnicas y con el procedimiento del examen. Hay universidades también que nosotros representamos que les piden que sus documentos vayan certificados, eso significa autenticados. Nosotros, como parte de representantes de las universidades aquí en Colombia, nosotros tenemos la potestad de hacer como notarios y certificar sus documentos. Además, yo soy contador público australiano, los CPA Australia también podemos certificar algunos documentos para Australia, ¿sí? En Australia, es decir, hacemos las veces de notarios. Si les piden la copia del diploma certificada, significa autenticada, nosotros le colocamos un sello que dice Certified True Copy of the Original We Have Cited.
Entonces, cuando vemos el original, le ponemos el sello, no tiene ningún costo tampoco. Tampoco. Hoy día para las visas, las embajadas normalmente están pidiendo los documentos en inglés para las visas de estudiantes. Ojo, hay traducciones que tienen que ser oficiales y hay traducciones que no necesariamente tienen que ser oficiales. Todo eso se los vamos también a decir en la oficina como parte de nuestro valor agregado para los candidatos de Colfuturo, para que de pronto no gasten innecesariamente cosas que no tienen que traducir. Un documento que muchas universidades, por ejemplo, no exigen, ustedes tienen que revisarlo, es el acta de grado. No le gasten dinero a la traducción del acta de grado. Ahora, si Colfuturo lo exige, es otra cosa, ustedes tienen que revisar con cada institución. Pero entre otros, no sé si se me escapa algo, Karen, de algunos de los beneficios del servicio. Van a encontrar ustedes allá, Karen, y el equipo de OSI y de IELTS para atenderlos, para hacerlos sentir bien, para que se sientan que están en casa. Sencillamente seguimos lo estricto que es el examen para su control y para su desarrollo, pero totalmente amables estas chicas para ayudarles con el IELTS. Estos son algunos ejemplos de universidades que manejamos de Australia y Nueva Zelanda, que si aplicaran a una de estas universidades y otras que tenemos, les vamos a reembolsar el valor del IELTS. Recuerden, una vez les aprueben la visa y una vez hayan iniciado el curso. Antes no. Tienen que demostrarnos que iniciaron el curso. Tenemos, por ejemplo, en Australia la Universidad de Macquarie, Monash, QUT, Queensland University of Technology, Simber, la Universidad de Melbourne, que es una de las más apetecidas para Australia, UTS, que nos tiene unas buenas becas con Colfuturo, RMIT igualmente, Curtin University, la Universidad de Auckland, Auckland University of Technology, Canterbury Massey University, entre otras. Aquí están las direcciones nuestras en Bogotá, en Medellín y en Cali. Toda la inscripción para la IELTS la pueden hacer en línea. Solo asegúrense que lo hacen en OSI International y que nosotros vamos a estar atentos a cualquier requerimiento que ustedes tengan. Recuerden, el IELTS no lo van a pasar por hacerlo más veces. Una vez ustedes lo hagan y miren en qué nivel están, deben tomar decisiones. Si están muy abajo, tienen que de pronto considerar ver si tienen que ir a estudiar inglés antes. Recuerden que Colfuturo también tiene algunos acuerdos con universidades para poder estudiar inglés con unos descuentos muy, muy especiales, al igual que nosotros. En Medellín recuerden que lo hacemos en EAFIT, lo mismo que en Pereira. Y los invitamos a todos a que nuevamente lo hagan con anticipación. No lo dejen para lo último, muchachos y muchachas, porque esto va a ser un factor determinante para el éxito que ustedes puedan tener en sus aplicaciones a Colfuturo. Recuerden que Colfuturo hoy día es muy reconocido, es muy apetecido y está hecho para los mejores y para las mejores. Entonces, Ángela, no sé si de pronto tengamos preguntas en línea para nosotros atenderles con mucho gusto. Sí, Diomedes, gracias por toda la información. Efectivamente tenemos varias preguntas que he ido como recopilando a lo largo de todo lo que han hablado. Pues voy a ir leyéndolas un poco en el orden en que llegaron. Muchas de ellas, yo sé que ya has hablado del tema, pero no vale la pena. Se las aclaramos, no hay lío, sí, claro que sí. Entonces, yo creo que la pregunta que más hicieron es si el IELTS académico es igual al IELTS UKVI en términos de la estructura del examen y como el tipo de preguntas, el tipo de textos. Sí. Básicamente el UKVI y el examen IELTS es igual. Es todo lo mismo. Lo que cambia realmente es el control que nos implementaron a nosotros. Por ejemplo, para el UKVI, yo pienso que lo podemos decir, tenemos que utilizar unas cámaras GoPro en donde se ven todo el salón y todas las personas que entran, todo eso queda grabado. Es más cuestiones de seguridad y de procedimientos administrativos, pero el examen es el mismo. El examen es el mismo, que se presenta en papel. Entonces los que están presentando el examen en el hotel, lo están presentando en nuestras oficinas, los de UKVI. Como tal, están siendo grabados en el registro y en todo el examen, tanto para el registro del speaking y el examen, la parte del speaking. La diferencia en los estándares de seguridad, se les toman 2 fotos el día del examen, el día del speaking, lo mismo, las huellas, no pueden ingresar nada, solamente que pues, el Reino Unido exige estos más altos estándares de seguridad. Pero el examen es el mismo, la respuesta es el mismo. Entonces, para los que estaban preguntando si la preparación es distinta, pues no, es la misma preparación. Es la misma preparación, básicamente.
Estoy como revisando muchas preguntas de UKVI. Hay muchas preguntas sobre qué pasa con aquellos que no quieren tomar el crédito beca Colfuturo, pero quieren de pronto acceder a los beneficios de OSI. ¿Son los mismos o cómo varía en ese caso? No son los mismos, no todos son los mismos. Algunos pueden ser similares, como por ejemplo, de pronto el descuento que les estamos dando para el seminario de la IELTS es única y exclusivamente para aquellos que lo hagan de Colfuturo antes del 31 de octubre. Los otros que no aplican por Colfuturo, estamos en este momentico y por las ferias que hemos estado de estudios y las visitas que hemos tenido en la universidad, les estamos ofreciendo un 20% de beca. Y si aplican a una de nuestras universidades en Australia o Nueva Zelanda, entonces también vamos a ofrecerles el reembolso del IELTS si hacen todo el proceso a través de nosotros completo. Cuando nosotros confirmamos el pago en el sistema, a los candidatos les llega material de práctica de un componente del examen por un mes gratis. Ese beneficio pues lo van a tener todos los candidatos que presenten el examen con nosotros. Ahí mismo va como un link para que se familiaricen con el examen en computador, y en la página de IELTS.org y en nuestra página web, en herramientas y recursos, hay ejemplos y ejercicios del examen. De acuerdo, se nos olvidó mencionar ese beneficio, sí, que tienen 30 días para capacitarse normalmente en un componente listening, speaking, reading, writing. Normalmente recomiendo practiquen el writing. Perfecto. La siguiente pregunta es, bueno, alguien quería que le explicaran más la sección del speaking en el examen en computador. Entonces, como tal es el mismo del de papel, es con un examinador frente a frente, no es en los computadores. Ya depende de la estructura del examen, el tipo y la pregunta que le va a tocar, pero es el mismo del de papel. Listo. La siguiente pregunta es si en la parte del reading de la versión en computador se puede usar la aplicación del computador de buscar palabras o si eso está desactivado. No. Eso está desactivado, todo está desactivado en los computadores, la USB y todo. La siguiente es ¿qué duración tiene el examen? O sea, todas las 3 secciones, digamos, que son como gran parte. Entonces, el examen dura 2 horas 45 minutos en computador. En papel puede durar 10 minutos más, que son los 10 minutos adicionales para transferir respuesta, y pues el tiempo que se demoren en recoger los papeles, contar, guardar. Entonces, pues en computador es como más puntual los 2 horas 45 minutos, en papel se pueden demorar de 3 a 3 horas y cuarto. Listo. La siguiente pregunta es si en el listening y en el reading hay varias opciones de pregunta o solamente es como pregunta. ¿Cómo qué tipos de preguntas hay? Abiertas, de selección múltiple, entonces nos pueden hablar un poco más de eso. Entonces, para reading reading y listening están todo el tipo de preguntas, pueden ser de selección de A, B, C o D, completar, que les van a dictar una palabra, entonces tienen que escribir la palabra que les están diciendo, o no les van a dictar la palabra, sino van a decir la palabra, la tienen que escribir, de falso, verdadero. Para reading, que le pongan como el título a un párrafo, que si falso, verdadero, o no le están dando la respuesta en el párrafo. Les ponen también como una tablita para que seleccionen cuál frase corresponde a qué párrafo, o que ordenen los párrafos. Todo el tipo de preguntas el mismo en el de computador y en el de papel. Ángela, es importante recordarles a todos que una vez se inscriban con OSI International, inmediatamente, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp o yendo a la oficina, nosotros estamos listos para resolver todo este tipo de preguntas y hacerles ejercicios prácticos, ofrecerles ejercicios prácticos para que se familiaricen más y lleguen al examen con más tranquilidad. Gracias. La siguiente, como varias preguntas en una sola, es, hay muchas personas que nos escriben desde otras ciudades distintas, a Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. En ese caso, ellos, ¿qué opciones tienen? Los simulacros, la preparación, ¿cómo funciona en el caso de esas personas? Bueno, mire, para preparación nosotros tenemos unos cursos en línea y si nos escriben nosotros les podemos decir cuánto cuestan, son muy económicos en el caso de preparación. En el caso de ya hacerlo en ciudades como por ejemplo Bucaramanga, Barranquilla, que son de pronto las ciudades en donde más podemos tener candidatos interesados, estamos en el proceso de hacer acuerdos con universidades y con institutos que nosotros conozcamos de confianza, y muy seguramente vamos a abrir unas fechas en estas ciudades, pero realmente casi todo el mundo está en Bucaramanga, Barranquilla, de las ciudades que no mencionamos.
En Pasto no hemos tenido tampoco mucha gente, realmente no hay mucho, pero así como lo estamos haciendo con EAFID en Pereira 2 veces al semestre, 2 veces al año, una vez al semestre, 2 al semestre. 2 al semestre, así posiblemente lo vamos a programar también en Barranquilla y en Bucaramanga. No sé si hubo alguna otra ciudad de interés. O lo mismo si hay algún grupo de estudiantes de estas ciudades, podemos abrir una fecha siempre y cuando nos avisen con tiempo. Nosotros buscamos el hotel y el personal para poder hacer el examen allá. Pero pues tenemos que buscar un grupo mínimo para realizarlo. Sí, por ejemplo, ahorita lo vamos a hacer con unos colegios de Medellín, con otros de Cali, a veces lo hacemos con colegios aquí en Bogotá. Entonces, con una fecha establecida, no tenemos con un mínimo de candidatos problema para ir a hacerlo allá directamente. Perfecto. Esa pregunta que viene es un poco más para Colfuturo y es si deben presentar el IELTS o el TOEFL para la convocatoria del crédito beca. La respuesta es, depende mucho del caso. Si ustedes van a ir a estudiar un país de habla hispana, o más bien su programa es en español, sí deben presentar el resultado del examen durante el periodo de la convocatoria. Pero si ustedes van a estudiar en un idioma distinto al español, en este caso el inglés, tienen un poco más, digamos, de plazo para presentarlo porque depende de las fechas del proceso de admisión de la universidad. Y también depende del requisito que las universidades les estén pidiendo. Por ejemplo, si es el IELTS, pues el IELTS, pero si es el IELTS UKVI, pues el UKVI, pero si es una entrevista, un Skype, pues lo que la universidad les esté pidiendo. Sí o sí deben presentarlo cuando el programa que van a estudiar es en español. Ángela, si me permites complementar un poquito ahí para que los candidatos tengan en cuenta que cuando están aplicando a maestrías y doctorados, el proceso de admisión de la universidad también puede ser alrededor de un mes, antes de que les digan si los aceptamos o no los aceptamos. Y muy importante también el proceso de visas para cada país. Nosotros conocemos pues Canadá, Australia, Nueva Zelanda y sabemos que las embajadas en promedio se pueden demorar 2 meses en la evaluación. Entonces tienen que hacerlo con suficiente anticipación porque si el curso comienza en julio, pues no pueden aplicar a la visa en junio porque seguramente no lo van a lograr. Por más que sean candidatos de Colfuturo, mínimo 2 meses de anticipación antes de la fecha del curso, además porque hay otra gran ventaja. Cuando la visa se la aprueban más de 2 meses, con 2 meses de anticipación o un poquito más, pues tienen más tiempo para comprar el pasaje y eso significa que van a ahorrar dinero en la compra del tiquete. Gracias. Y ya las últimas 2 preguntas, porque ya se nos acaba el tiempo. La primera, ¿nos puedes recordar, por favor, el tiempo de respuesta de cada una de las 2 modalidades del examen? La entrega Sí. De 3 a 5 días calendario en el examen en computador, 13 días calendario el de papel, que es el mismo de UKVI. Y ya la última pregunta es si nos dan sus datos de contacto, como los que están interesados, cómo pueden hacer, como pues contactarse con ustedes. Ellos no están viendo ahorita la presentación, sino ustedes. Entonces, okay. Nosotros si pueden deletrar, en Bogotá estamos, la oficina nuestra queda en Santa Bárbara, en la calle 113-11A44. Nuestro teléfono en Bogotá es 637-5227. En Cali estamos muy cerca al ICETEX, en la calle 14-194 en Ciudad Jardín. El teléfono en Cali es 339-7697. Y en Medellín estamos en el edificio Prisma en el Poblado, por la avenida Las Palmas, oficina 808, edificio Prisma. Y el teléfono es 580-4400, pero muy fácil, entran a la página de OSI International o lo pueden escribir a Karen a iels@ozinternational.com y ella les va a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Recuerden, es muy fácil, iels@ozinternational.com. Y ahí nosotros podemos resolverles y guiarlos en lo que ustedes necesiten. Listo, pues entonces muchas gracias por el espacio, por toda la información, a quienes estuvieron conectados también por estar atentos toda la sesión virtual. Les recuerdo que van a poder volver a ver este video, estará en nuestro canal de YouTube, lo pueden compartir y pues es como de libre circulación. Y pues no sé si para terminar quieren decir algo final. Gracias, Ángela. Pues gracias a Colfuturo nuevamente por la invitación. Esto es un asunto muy, muy importante y es bastante delicado para que los estudiantes lo tengan en cuenta. Es un factor importante para sus procesos. Insistimos, recuerden que los que logren pasar a los créditos becas de Colfuturo llevan la bandera de Colombia y son unos privilegiados y la competencia es bueno que la haya. Y de hecho, pues lo vemos con los resultados que ofrece Colfuturo.
y también estamos pues dispuestos a colaborarles en todo lo que podamos, pero la recomendación más importante de pronto es hagan lo que tienen que hacer desde ya, no lo dejen para lo último, háganlo con tiempo. Bueno, gracias a todos.